dando y recibiendo. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Proverbios 3:9. Un equipo de investigadores ha realizado un experimento con voluntarios, a los que han propuesto acciones generosas y han escudriñado su cerebro con resonancia magnética funcional para ver qué ocurría a nivel neuronal. Los resultados mostraron que aquellos que habían acordado dar recursos a otras personas tuvieron mayor interacción en las partes del cerebro asociadas con la felicidad. Dar es el resultado de entender lo que significa vivir una vida de mayordomía. Dar es esencial porque implica poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. ¿De qué manera podemos poner a Dios en primer lugar? Una forma es pasar tiempo con Él. Si eso no ocurre en nuestras vidas, significa que alguien o algo son más importantes. Otra forma es confiar en que Él cuidará de nosotros. Confiar viene antes de dar. Los cristianos sabemos que si confiamos en Dios y vivimos de acuerdo a su voluntad, Él se ocupará de todas nuestras necesidades. Si confiamos en Dios, nunca podremos decir, no puedo dar. Según Deuteronomio 14:23, uno de los propósitos del diezmo era enseñar al pueblo de Israel a poner a Dios en el primer lugar de sus vidas. El diezmo enseña una confianza en Dios que es fundamental para nuestra relación con Él. Es necesario tener un corazón generoso para poder recibir la alegría que el Señor prometió. Es más bienaventurado dar que recibir. Oración. Padre eterno, ayúdame a ponerte siempre en primer lugar. Ayúdame a ser dador alegre. Que en esta nueva temporada que tú me regalas, Señor, me permita ser un sembrador. Que tenga esa alegría de dar, porque es más alegre cuando doy que cuando recibo. Señor, que mis manos se extiendan siempre para darle al necesitado, para darle al menesteroso, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Señor, haz de mí una persona generosa, dadivosa, y que en primer lugar te honre a ti, como dice tu palabra, que te honre con mis bienes, dándote gloria y alabanza en esa actitud de ofrendar y dar para ti. Pero también que pueda proveer para los de mi casa. Ayúdame a ser generoso en mi hogar, con mi familia, pero también a ser generosos con los necesitados. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar dando y no estar pidiendo, de estar compartiendo y no estar mendigando. Gracias por el privilegio que me das de poder trabajar y poder recibir para compartir con otros. Ayúdame a ser generoso. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 1 al 26. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, la frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer
y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Otro día de descanso, un hombre tenía la mano derecha deforme, estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados, y todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador, y lo sanó a todos. Entonces Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, cuando si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos, sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerde que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos? Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. Seguimos con Génesis, el capítulo 3 al capítulo 5. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer.
es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, y por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales tanto domésticos como salvajes. Andarán sobre tu vientre, arrastrándose por el polvo durante toda tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu descendencia y la descendencia de ella, y su descendencia te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor podrás dar a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Tú producirás espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después al hombre Adán le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurriría si tomaran del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Capítulo 4. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha,
Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Por mucho que trabajes de ahora en adelante, serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu descendencia me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enod. Entonces Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamed. Lamed se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamed, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naamá. Cierto día, Lamed dijo a sus esposas: Ada y Sila, oigan mi voz. Escúchenme, esposas de Lamed. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo al cual llamó Set. Por cuanto dijo: Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Entonces Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Capítulo 5. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer, los bendijo y los llamó humanos. Entonces Adán tenía 130 años. Fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió.
Cuando Set tenía 105 años fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Cuando Enos tenía 90 años fue padre de Caín. Después del nacimiento de Cainán, Enos volvió y vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enos vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalaleel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años y tuvo otros hijos e hijas. Mahalaleel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Not. Después del nacimiento de Not, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enot tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enot vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Entonces vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamed. Después del nacimiento de Lamed, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamed tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamed le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamed vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamed vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Salmo capítulo 2. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Porque el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre.
Tan solo pídemelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégresen con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enojen y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Este ha sido el plan de lectura en un año 2 de enero.